Buenas tardes a todos. Me da gusto poder en esta segunda sesión, en esta segunda semana de esta campaña, las estrategias para tener una familia con armonía. Poder otra vez seguir colaborando con ustedes, haciendo llegar esa sabiduría que viene de la Iglesia, de este estudioso de la familia, para de alguna manera arreglar ciertos problemas familiares. Claro, con la bendición de Dios y con tu buena voluntad, con tu deseo de cambiar esos actos y actitudes que quizás has metido en tu familia y no te has dado cuenta que eso ha hecho mucho daño a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hija. Entonces vamos a ver en esta segunda semana cuál es el problema. Vimos el síntoma la vez pasada. Vimos que hay como a la suegra de Pedro le pasaba algo, tenía fiebre. A veces a la familia les falta algo, les falta diálogo, les falta escucha. Hay problemas económicos, hay abusos. Pero, ¿dónde está la raíz del problema? ¿A dónde podemos atacar para precisamente quitar los problemas familiares? Es importante que vayamos a aquel evangelio donde Jesucristo otra vez se encuentra con otra familia, una familia de 3. No se habla de papá ni mamá, solo de hermanos. Es el evangelio de Juan 11, 1, 44. Es un evangelio que tiene mucha luz para iluminar cuál es el problema de las familias. Nuestros personajes son Lázaro, son María, son Marta. María era la mejor hija. ¿Por qué había elegido la mejor parte? Pero no porque había elegido la mejor parte, también sus actos eran mejores. Eligió la fe, pero sus actos todavía carecían de amor. Podemos decir que ella adopta la fe, se toma la fe, pero también podemos decir que también ella toma un resentimiento. Cuidado con los resentimientos en la vida familiar. Pero vamos a ir adelante y después hablaremos más de los resentimientos. Marta es la que elige no la mejor parte, pero tampoco la peor. Ella elige los afanes de los días. Ella es pragmática, es controladora. Ella quiere arreglar las situaciones. Llega Jesús y le quiere tener un buen plato, una buena mesa, un buen lugar, una buena compañía. Pero ella quiere controlar todo. Podemos decir que es una mujer de afanes, de trabajo, pero también es de fe. Pero la fe en segundo puesto. Primero está lo de ella y después de lo de Dios. Vamos a ver otra vez un poco lo que hace María. María es, en este evangelio, ya no eligió solamente la mejor parte, pero se encuentra ante su hermano difunto. Y cuando llega con Jesús, ¿qué le dice? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La que eligió la mejor parte, aquella mujer que era de oración, que era de cercanía con Dios nuestro Señor, tiene un claro resentimiento hacia Dios nuestro Señor. Son de esas personas que rezan mucho y cuando no se cumplen aquello que piden, se enojan con Dios. O le llaman, Dios me ha castigado. Son resentidas con Dios nuestro Señor. Pero también está aquí Marta, una mujer, como habíamos dicho, que también le dice a Jesucristo en cuanto llega a su casa, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesucristo le explica que Él está allí, que va a dar la vida. Pero le dice, Señor, ya lleva 4 días en el sepulcro. Ya hasta huele mal. Son esas personas que no tienen la fe por primero. Tienen los afanes de la cosa, la pragmaticidad de las cosas. Ella se da cuenta perfectamente que su hermano ya está muerto, que quizá ya hasta huele mal. Y no cree en Jesucristo. Duda de Jesucristo. Eso es lo que pasa en las familias. Hay un gran o resentimiento o también hay personas como Marta que quieren controlar todo. Y cuando Dios no les da todo, dudan de Dios nuestro Señor. Son personas, como les decía, quieren controlar todo. Descalifican a los demás. Le reprocha, Señor, si tú hubieras estado aquí, se hubiera salvado a mi hermano. Descalifican, hablan mal de los demás. Otras personas que sí, son personas que hablan de Dios, que dicen de Dios, pero de labios hacia afuera, pero en su interior tienen la duda. O la hipocresía.
Esas son las cosas que pasan en una vida familiar. Hay resentimientos, hay ocupaciones que se les da el primer lugar, hay dudas, hay hipocresía, pero también está un Lázaro en esta vida familiar. Este libro dice que Lázaro se identifica como el pecador y Jesucristo lo busca porque es amigo de pecadores. En el Evangelio, en el ambiente, en el contexto del Evangelio, cuando se habla de que alguien había muerto, se habla de la muerte, es también similar a hablar del pecado. Alguien que no está vivo. Por eso Jesucristo manda y dice, derriben esa roca. Jesucristo quiere derribar esa roca que está tapando la vida de gracia en tu vida familiar. ¿Y sabes cuál es esa roca que está tapando donde no entre el sol de la gracia, donde entre Jesucristo en esos corazones de Marta y María? Esa que eligió la mejor parte, pero sus actos no tenían amor. La otra era una mujer que hacía todo, se afanaba por las cosas, pero su fe se pone en duda. Dice tener fe, pero duda hasta de Jesucristo. Esa gran piedra es la soberbia. Y para hacerles sencilla la definición de la soberbia, es sentirnos superiores a los demás. En las familias, en las casas, siempre todos nos queremos sentir superiores. Es un fenómeno de sentirnos supermanes. El papá, porque es proveedor, es un ser superior. La mamá, porque grita, es un ser superior. Los hijos, porque patalean y se caprichan y quieren salir con su capricho, son seres superiores y también se hacen supermanes, mini supermanes. Pero todo mundo lucha por ser un superman en la familia. Hay muchas manifestaciones. Sobre todo, fíjate qué actitudes tienes, qué actos tienes con tu familia. ¿Eres resentida? ¿Eres una persona que pone en duda a los demás? ¿Reprocha a los demás? ¿Qué actitudes tienes con tus hijos? ¿Qué actitudes tienes con tu marido? ¿De resentimiento? ¿Te duelen las cosas que te han pasado? ¿O dudas de tu familia, de tus hijos, de tu esposo? Yo les quisiera decir que la soberbia es un huésped que no tiene que estar en casa. Hay que desaparecerlo, hay que quitarlo de allí. Pero ¿sabes qué? La soberbia no va a entrar por la puerta, va a entrar, contigo. Decía Napoleón que el peor enemigo que él tenía era a sí mismo. El peor enemigo de tu familia puede ser tú mismo. Vamos a quitar eso. Y sobre todo vamos a borrar la soberbia, sobre todo en tus actos y actitudes. Porque ¿sabes qué? Si tú tienes actos y actitudes de soberbia, ¿sabes a quién vas a afectar? No al vecino, no al dueño del grocery. Vas a afectar a tus seres más queridos. Yo no sé qué pasa que la soberbia, cuando ataca a los más queridos. Es un virus que de alguna manera afecta a la gente que tú más quieres. Yo por eso quisiera que te abrieras a esto, precisamente a quitar la soberbia, a que tú dijeras, Señor, ayúdame precisamente a ir quitando estas cosas que afectan a mi vida familiar. Voy a pasar por una lista y quisiera que esas fueran las preguntas de esta sesión. ¿Cómo es una persona soberbia en casa? Mira, escucha, a lo mejor tú eres uno de esos. Oye solo lo que su ego quiere saber. Tu egoísmo es el que tiene la primera y la última palabra. Atención, eso es un soberbio. Creen que saben todo, son los sabeletodos. Cualquier cosa que tú le preguntes y tal, él va a saber todo. Aunque no lo sepa, se lo va a inventar. No le gusta aceptar ayuda de otros porque les cuesta reconocer su debilidad. Ellos se creen autosuficientes. No quieren reconocer que son débiles y necesitan de los demás. Les fascina que admiren sus aciertos y los elogien. Siempre quieren llamar la atención, quieren ser los primeros, quieren ser aquellos personajes que son los primeros de la lista, que son aquellos que llaman más la atención. Y cuidado, que eso también pasa en las parroquias. De manera muy sutil, entramos, estamos en la parroquia, nos damos polvos de humildad, pero lo que quiero es yo destacar. Yo quiero ser el personaje principal. Yo quiero ser el único actor en la película, de la vida de la iglesia, de la vida familiar. Son envidiosos, son egoístas, son desafiantes y desobedientes. A los demás, de alguna manera, les hacen sentirse menos y los retan, de alguna manera,
para que los demás los demás los puedan admirar. Son profundamente rencorosos, aunque no lo demuestran de labios para afuera. Son aquellos que no hablan de rencor, pero por dentro llevan un hervidero o un gusanero de envidias. ¿Saben? Cuando revestirse de falsa humildad pretendiendo esconder su soberbia. Tú sabes que hay gente que el día de Halloween, en la vida familiar, se esconden de humildes, pero están llenos de soberbia. Pero dicen que son humildes. Y continuamente se están dando ese maquillaje de la humildad. Pero no son humildes. Es maquillaje. Son vanidosos y les gusta presumir con bienes materiales y suntuosos. ¿Cuántas veces, sobre todo en nuestro ambiente latino, cuando vas mejorando, de alguna manera tu nivel económico va superándose, va mejorando, pero ya no es por dejar mejor un nivel de vida, se va convirtiendo en que los demás vean que yo me he superado y tú sigues allí con tu cochecito oxidado. Cuidado, no puedo hablar más de esto porque se me acaba el tiempo. Hacen mucho ruido exterior. Les gusta burlarse de los otros, pero se ofenden fácilmente si alguien se burla de ellos. Siempre quieren estar en primer lugar y nunca los últimos. A muy pocas o casi ninguna persona admiran. Su admiración está en ellos y en ellos. Son muy calculadores. Ellos dan en cuanto van a recibir algo a cambio. No reconocen equivocación alguna. Nunca le puedes decir, oye, te has equivocado, porque si no van a saltar como volcanes, se van a sulfurar. Son profundamente susceptibles ante cualquier palabra, cualquier expresión, cualquier no invitación, no incluirte en algo. Son personas sumamente susceptibles, se quejan. Les cuesta muchísimo pedir consejo. Qué bonito es tener el consejo de una persona mayor, que te aconseje y te haga vivir tu vida con la experiencia de otro. Jamás piden perdón, jamás felicitan el éxito del otro. ¿Cuántos de ustedes se fijan en felicitar a otra familia por los éxitos de sus hijos, de sus calificaciones, de un nuevo trofeo en la familia? No, ustedes lo ven como un ataque a la familia. El hecho que el hijo o la hija tengan una beca, el hecho de que vayan a una buena universidad. Cuando perciben un logro de los que ellos sienten como sus competidores, se carcomen por dentro de envidia, iras y celos, y aunque por fuera no lo demuestran. Creen que en todo el mundo tiene que entender su idioma o manera de hablar. A veces, cuando somos soberbios, tenemos una manera de hablar que solamente nosotros nos damos a entender y los demás no lo entienden porque son unos ignorantes, porque no están a mi nivel. Les gusta hablar con palabras de difícil comprensión para buscar el reconocimiento, admiración de los otros. Busco palabras complicadas. ¿Para qué? Para que los demás digan, qué bien está formado esta señora. Esta señora realmente sabe de Dios. Pero no lo utilizan esto para, de alguna manera, hacer de sus palabras papilla para que todos los demás entiendan. No, se tienen que dar ellos, que son inteligentes. Utilizan la inteligencia del mundo para hacer sentir mal a los demás y mostrar su superioridad. Cuando no tienen argumentos en una diferencia, se violentan fácilmente, se sulfuran. Cuando sus argumentos no tienen validez, ellos se enojan y quieren que la verdad sea a base de corajes, a base de palabras violentas. Piensa para sí, ¿por qué los demás no serán tan inteligentes y hábiles como yo? Cuando hay errores siempre buscan en otros la culpabilidad. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Como en un matrimonio, creen que siempre la esposa o el esposo son la causa del problema, pero nunca tú ves y dices, yo puedo ser la causa del problema que está existiendo en mi familia. Aunque sepan que se han equivocado o que viven bajo una coraza de soberbia, prefieren no salir de ella porque piensan que de esa manera logran mejores resultados en sus vidas. Su estrategia permanente es hacerse los duros, vivir de mal genio para que nadie les vaya a corregir o abusar de ellos. Creen que no necesitan de Dios. Esto es lo último, lo más tremendo. Una persona soberbia quiere tener Dios alejado lo más lejos posible de su vida para que Dios no interfiera y purifique ese corazón de la soberbia. Estas son algunas manifestaciones de la soberbia. Pero ¿cuáles son las manifestaciones de la soberbia que tú tienes anidadas en tu corazón? Y sobre todo están
amalgadas con tus actitudes, con tus actos. Descúbrelas. Estamos en un plan de salvación. Estamos en un plan de salvar tu familia. Recuerda que tu familia es el lugar donde nacimos, existimos. Donde vamos a llorar es un pañuelo de lágrimas, donde podemos llorar. Es un lugar donde podemos también alegrarnos. Yo pienso que muchas personas que han tenido éxitos, si no tienen una familia, realmente no sirve nada el éxito. ¿Quién se lo va a celebrar? ¿Quién le va realmente a admirar? Mira, pero vamos a seguir. Yo no me puedo detener mucho porque quisiera ver que ya hemos visto la soberbia. La soberbia dice en la Sagrada Escritura, la casa de los soberbios la destruye Yahvé y mantiene en pie los linderos de la viuda. Eso es lo que dice el libro de Proverbios 15:25. Pregúntate a ti, ¿qué es lo que está dinamitando tu vida familiar? Y piensa cómo puedes reconstruir tu vida familiar. ¿Y sabes cuál es la virtud para reconstruir tu vida familiar? Es la humildad, es andar en verdad. Vamos a ver algunas manifestaciones que puedes tú encarnar en tu vida que son de la humildad. Te voy a pedir, si quieres ser humilde, adopta por lo menos en esta sesión 3 o 4 de ellas. Adóptalas, hazlas parte de tu vida. Reconoce que no las tienes, acepta las que no las tienes y empieza a amar, empieza a ser humilde. Siempre, los humildes siempre tienen presente que todo nos viene de Dios y que es Él quien tiene la última palabra. Si quieres ser humilde, escucha la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que forma tus actitudes y tus actos. Son personas que se exaltan muy poco, son personas que pasan desapercibido, que están detrás de las cosas buenas que pasan en tu vida familiar, en la vida parroquial. No dicen, no llaman la atención, no firman. Simplemente su presencia silenciosa y humilde enriquece la iglesia, enriquece su vida familiar. No son rencorosos. Los rencorosos son aquellos que van contando todo lo que tú me has hecho mal. Y cada una de esas nos decimos y nos proponemos, me la vas a pagar. Es la palabra preferida del rencoroso, me la vas a pagar. Son pacientes ante las adversidades de la vida y durante los momentos de presión. No viven haciendo ruido exterior. Son personas que trabajan, que aman, que se entregan en el silencio donde solamente Dios da, donde Dios solamente ve, donde Dios nuestro Señor bendice. Los humildes se alegran con los logros de los demás. Ver los logros de los demás, cuando los escuchas, no llenarte de un hervidero de gusanos de envidia, sino que decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué alegría me da que tu hijo tenga mejores calificaciones, que tu hija tenga una beca, que algo exitoso, que tu esposo tenga un mejor trabajo? Oye, qué bien se te ve ese nuevo coche que tienes. Me alegra mucho. Si sus enemigos conquistan alguna victoria, no se perturban, sino que confían en Dios. Si sus enemigos, pon mucha atención, conquistan alguna victoria, no se perturban, sino que confían en Dios. Todos tenemos nuestros enemigos. Tenemos gente que no nos quiere. Es parte del paquete de nuestra vida existencial. Cargarnos algunos enemigos. Digo cargar, es decir, llevarlos encima. Y cuando nuestros enemigos tienen victorias, no nos enojamos, no nos perturbamos, simplemente confiamos en Dios. No viven pendientes principalmente de la moda o la vanidad, sino de lo que los edifica por dentro. Buscan lo que es reconstruir su vida interior y no solamente están mirando lo que reconstruye su look exterior. Son serviciales, son personas que quieren servir a los demás. Usualmente ceden sus turnos ante la fragilidad del otro. No viven burlándose de los demás. Usualmente son alegres. No son conflictivos en círculos sociales. Acompañan a otros en sus calamidades o problemas. Somos buenos samaritanos. Hace poco el Papa Francisco dijo a los jóvenes, no se resignen, sean alegres y compadézcanse. La compasión tiene que ser de una persona que me dice que reza mucho. El siguiente paso en su vida espiritual tiene que ser la compasión. Tratan de controlar sus emociones ante las agresiones de los otros. Son personas que son dueñas de sí mismos y aunque los perturben, aunque los insulten,
controlan sus emociones. Esa es una persona humilde. Se les facilita pedir perdón. La palabra perdón la quieren tener en su vocabulario. Algunos la tenemos en nuestra mente, otros la tenemos en nuestro vocabulario. No exaltan los errores de los otros. Son aquellos que hacen leña del árbol caído. En nuestra vida familiar, en nuestra vida parroquial, en lo que nos pasa día a día, ¿cuántos errores hay y nos podemos dar cuenta? ¿Cuántos de nosotros hacemos de esas realidades familiares? Lo publicamos, no por las redes sociales, por nuestras redes de chismes, nuestras redes de envidias. Allí llega toda esa información. Son prudentes al hablar. A pesar de sus conocimientos, se esfuerzan por hablar con palabras sencillas que otros pueden entender. Un ejemplo de esto es el Papa Francisco, un hombre de una gran calidad intelectual que sabe hablar a la gente sencilla, que dice las cosas directas, que pone el Evangelio en el corazón de las personas y que quiere que toquen las actitudes y los actos de las personas. Los humildes pocas veces buscan reconocimientos o aplausos. Me faltan todavía algunas más. Cuando no saben alguna cosa, prefieren preguntar para aprender. Son esas personas que, aunque ya tengan más de 40 o 50 años, están dispuestos todavía a sentarse en el pupitre de las personas mayores o de personas más jóvenes para tenerlos como maestros. Qué bonito es saber aprender de gente más joven y también saber aprender de las personas mayores. No les da pena pedir consejos y ponerlos en práctica. El humilde contesta a la agresión con silencio y oración, con palabras dóciles. ¿Qué ejemplo fue el Papa Francisco, que dijo ante una acusación, silencio y oración? Yo creo que el silencio y la oración realmente reclama la verdad de las cosas, y ese silencio y la oración hacen ver que hay una persona humilde ante los ataques. A la hora de pedir algo, siempre lo hace de buena manera y en un tono agradable. La humildad baja detalles. La humildad no es una cuestión nebulosa, es una cuestión práctica del día a día. Moderamos nuestro tono de voz. Yo puedo ser humilde, pero si no manejo mi boca, les dije, muchos problemas familiares están aquí, crean mucho problema. Son obedientes, dóciles, modestos, pudorosos, mansos, amables y bondadosos. Yo siempre, cuando ustedes me quieran hablar de una persona de una gran vida espiritual, les quisiera preguntar si son obedientes, son dóciles, modestos, pudorosos, mansos, amables y bondadosos. Valoran el esfuerzo y el tiempo de los otros. Antes de fijarse en los defectos de los demás, se fijan en sus propios defectos y trabajan para mejorarlos. Hay algunos que les gusta ver las pajas de los demás, pero nunca ven esa viga que ellos traen atravesado, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sigue pasando esto desde los tiempos de Jesucristo hasta el día de hoy. Les gusta enseñar a otros. Son maestros de los demás. Quieren que los demás se superen, que los demás mejoren. Siempre están dando de sí, siempre se quieren entregar. Tienen profunda convicción de la presencia de Dios y lo reverencian. Son obedientes.